Buenos días, mi nombre es Tomás Ripoll, soy cardiólogo, jefe de servicio de cardiología de Hospital Son Llase, y estoy encantado de poder participar en este simposium, el tercero que se realiza y que trata sobre la fibrilación auricular. En mi caso me voy a exponer una serie de casos clínicos para ilustrar un poco el tema. Previamente veremos un caso real de fibrilación auricular y con los casos clínicos pues pretendemos ilustrar un poco cómo es el manejo clínico en el día a día de esta patología. Yo soy cardiólogo clínico, o sea que vais a dejar de ver rayas, que solo las entienden los electrofisiólogos, ¿no? Catéteres y todo eso, y vamos a bajar a la realidad, ¿no? Probablemente el doctor Berrozo se va a espantar con lo que voy a enseñar ahora, porque solo se va a cansar de ver fármacos antiarrítmicos que ha dicho que no funcionaban. Pero la realidad en nuestra comunidad es que hasta ahora me alegra saber que Carmen ya ha presentado casos de ablación de la fibrilación auricular, al menos en el sector público. Me consta que en la clínica Planas ya se estaba haciendo, ¿no? Ablación de fibrilación auricular, pero en los hospitales públicos no teníamos acceso, teníamos que enviar a los pacientes afuera, a Barcelona o donde fuese, ¿no? Con lo cual, al no tener una técnica y tener que desplazar al paciente fuera, ¿qué es lo que hace uno? Tirar de lo que tiene, ¿no? Apurar al máximo el tratamiento antiarrítmico y en casos ya desesperados, pues enviarlos fuera, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y eso es lo que yo voy a enseñar un poco, casos que son un poco complejos, y entonces vamos a ver qué opináis. El primer caso es un caso un poco especial, el segundo será más al uso, ¿no? Un paciente sin cardiopatía estructural, pero el primer caso es un paciente cardiópata, es un paciente que no conocíamos antes, ¿no? Y que llega y que ingresa. Es una mujer de 65 años, hipertensa, diagnosticada en otro centro de miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ya operada de una miotomía septal en el año 2007, con una historia tremenda de fibrilación auricular paroxística desde el año 2007, ¿no? Fijaos, hasta 7 cardioversiones decía que le habían hecho. Y habitualmente por mala tolerancia, o sea, siempre en el ámbito de urgencias, ¿no? Paciente continuamente iba a urgencias por fibrilación auricular y acababan haciéndole cardioversión. Entonces, conocíamos que la miodalona no la había tolerado por un QT largo, porque cada vez que se la habían puesto, no sabíamos si una o más veces, alargaba el QT, con lo cual no se la ponía, que tenía una intolerancia al atenolol por reacción cutánea y venía con un tratamiento con verapamilo, 120 miligramos cada 8 horas, y estaba anticoagulada con warfarina, que será el Documar, ¿no? Entonces esta paciente ingresa en nuestro centro en enero del 2013 con un nuevo episodio de fibrilación auricular rápida, sintomática, disnea mínimos esfuerzos y de pocas horas de evolución. O sea, según ella, parecido a los episodios previos. Este es su electoral ingreso, fibrilación auricular muy rápida, más de 150 por minuto, imagen de bloqueo de la rama derecha, eje a la izquierda, probablemente tiene un bloqueo anterior asociado, y bueno, criterios de hipertrofia ventrículo a la izquierda, que sabíamos que sería una miocardiopatía hipertrófica aunque estaba operada. Esta es su placa. La paciente tenía signo de insuficiencia cardíaca, se ve un poco mal, pero había algo de redistribución vascular, en las bases con un poco de infiltrado. Por tanto, se trató de una fibrilación auricular rápida, 165 por minuto, estaba hipotensa, 105/84, tenía una buena saturación de oxígeno, pero estaba realmente disneica y refería a dolor torácico en reposo. Inicialmente la atención por los médicos de urgencia en ese momento, pauta digoxina endovenosa y nitroglicerina endovenosa. Yo os diría que aquí hay el primer error, porque ponerle nitro a una persona con hipertrófica es ya jugársela, De esta paciente en principio había que frenarla, evidentemente, pero ponerle nitro, que es una costumbre demasiado presente en los servicios de urgencia muchas veces, probablemente por el dolor torácico, pues lo que hizo es que la paciente se hipotensara rápidamente, 65/44, y entonces ya se fue a una cardioversión urgente en ese momento. Se le hace cardioversión, pasa a ritmo sinusal, pero presenta una recaída
casi inmediata o a los pocos segundos en fibrilación auricular. Decir iniciar amiodarona endovenosa, como no, siempre se utiliza habitualmente, ¿no? Digoxina y verapamilo, probablemente me imagino que porque ya la llevaba antes, ¿no? 3 fármacos para intentar frenar a la paciente y se pulsa el inverso. Se realiza una nueva cardioversión al día siguiente porque no había manera de controlarla con los 3 fármacos, seguía en FA rápida, seguía con una disnea aceptable, pero la señora estaba en una situación muy justita. Nos piden en ese momento realizar un ecocardiograma, tenía una aurícula muy dilatada, una hipertrofia severa septal de 19 milímetros, estaba ya operada, pero seguía con una hipertrofia muy importante. La fracción de eyección estaba conservada y tenía un gradiente pues muy severo, 150 milímetros de mercurio, o sea, una hipertrófica obstructiva con una insuficiencia mitral moderada y con una hipertensión pulmonar ligera. Aquí ya estaba hipertensa. La paciente no acababa de evolucionar bien y ingresa en la UCI por insuficiencia cardíaca. Allí, una vez allí, se suspende la amiodarona porque evidentemente otra vez se vuelve a observar algo que ya conocíamos de la historia, ¿no? Que alargaba el QT, y se pauta pues verapamilo y propranolol a dosis altas. Bueno, yo diría que eso es una combinación un poco recomendable, ¿no? Habitualmente el médico que en su momento decidió tratarla así, pues probablemente me imagino que no sabía qué más ponerle, ¿no? La paciente seguía en una situación muy límite, insuficiencia cardíaca, con ese gradiente muy elevado y NFA rápida, verapamilo más propranolol. Bien, se consigue con eso estabilizarla mínimamente, pasa planta con una fibrilación auricular algo rápida aún, a más de 100 por minuto, y con disnea en un grado funcional 3/4, ¿no? O sea, disnea a pequeños esfuerzos. Entonces, la paciente en ese momento es cuando nos la encontramos realmente en la planta y nos planteamos qué hacemos con esta paciente. Optimizar el tratamiento farmacológico, a alguien se le ocurre cómo. Ablación de venas pulmonares, como no la metamos en un avión y la enviamos a Barcelona al doctor Berrozo. Y además, hay que echarle, con una aurícula de 65. Hay que echarle para esto, ¿no? O bien una ablación del nodo AV, ¿no? Poniéndolo un marcapasos, ¿no? Que es como la realidad que muchas veces acaban estos pacientes, ¿no? Con una cardiopatía estructural de base tan severa. Bien, quizá discutir un poquito. Lo más fácil hubiera sido ir al tercer punto, ¿no? Sí, no, solo para discutir un poquito, ¿no? Este es un caso extremo, ¿no? Es un caso extremo de un paciente con una miocardiopatia hipertrófica, con fibrilación auricular muy rápida, mal tolerada, como suele ser el caso de las hipertróficas, y además operada ya, y con una aurícula de 60 y pico milímetros. Es un caso extremo que es real y que existe, y que es, yo debería decir, probablemente la situación o de las situaciones más complejas que tenemos desde el punto de vista de la fibrilación auricular en la ritmología, ¿no? Porque además hay mucha patología de base y además con todo el riesgo que significa la miocardiopatia hipertrófica, que no es solamente de que se encuentre mal, sino que además que se puede morir, porque la hipertrófica mata, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un caso bien llevado, porque es un caso extremo, digamos, de lo que nos encontramos. Yo me atrevería a decir que el doctor Berruezo, si en lugar de 65 tuviera 55, se atrevería y se metería y lo intentaría, ¿vale? Y yo le diría que va a fallar, pero él se metería seguro, ¿no? Y en algún caso luego me viene y me dice, o ves, ¿no? Tengo que aceptar que he ido bien, pero yo no sé si en un caso de 65, no, ni ese, no, ese ya no, ya no te metes, no. Vale, yo creo que hemos llegado al límite de Berruezo, ¿vale? O sea que ya si es el límite de Berruezo, difícilmente yo creo que nadie se puede meter a intentar hacer una evaluación de esta persona, ¿no? Yo estaba hablando con Berruezo antes, nosotros en algunos de estos pacientes les hemos colocado un marcapasos tricameral para mejorar, sobre todo desde el punto de vista del síntoma de insuficiencia cardíaca. Y estamos en estos momentos liderando un estudio a nivel mundial de tricamerales en estos pacientes que tienen un randomizado, donde se van a randomizar sobre el tricameral sí o no, pero sabiendo que en estos pacientes con el tricameral la mayoría acaban con una ablación del nodo AV.
¿vale? Y no sé si por ahí van los tiros. Pues no van por ahí. Aunque podrían ir. Bien. Veamos qué dicen las guías. ¿Las guías dicen algo de todo eso? Las últimas guías que hay, para lo que son las de 2012, aunque recientemente este año se ha publicado algo interesante, que es un artículo en las que enlazan las guías europeas y americanas, porque siempre alguien puede decir, no, es que las europeas dicen esto y las americanas. Bueno, en este artículo, que está bastante bien, pues digamos que juntan lo que dicen guías europeas y americanas, y para tener un poco la referencia, ¿no? En nuestro paciente no están las guías, no están las guías, sí, claro. Lo más similar podría ser esto, hipertensión con hipertrofia ventricular izquierda, pero no lo es, ¿no? Y en este caso nos recomiendan dronedarona o amiodarona, los americanos, ¿no? Y después ir al catéter. No estamos ahí, ¿no? ¿Estamos aquí en insuficiencia cardíaca? Bueno, quizás algo más, ¿no? Pero también es una hipertrofia obstructiva, tampoco estamos aquí. Y en este caso nos recomendarían amiodarona, que no podemos dar. O en el caso de los canadienses recomiendan sotalol. Bueno, en hipertrófica no está probado ni el sotalol que funcione, aunque se puede dar de manera empírica. No está probada la amiodarona, la podemos dar porque se ha dado a todo el mundo, pero tampoco hay estudios que demuestren que puede ir bien para la experiencia auricular. Y la dronedarona, que nosotros tenemos con otros hospitales una serie corta de tratar pacientes con hipertrófica con dronedarona, pues va bien en algunos casos, pero tampoco no hay una evidencia de poderlo utilizar. Bien, se nos ocurrió en un caso desesperado como este y por probar, y cuando la paciente pues más o menos estaba en una situación aceptable, aunque tenía una fase funcional mala, le dejamos enfriar un poco unos días, iniciamos el tratamiento que ahora veréis y nos planteábamos una nueva cardioversión. Porque si no veíamos que la paciente igual no la podíamos incluso ni dar de alta. Le dimos disopiramida y beta-bloqueantes. ¿Por qué le dimos disopiramida? Bueno, probablemente porque nosotros estamos un poco, bueno, vemos mucha hipertrófica en el hospital, estamos muy acostumbrados a tratarla y es un fármaco que utilizamos mucho y realmente nos va muy bien, igual que los centros que tratan mucha hipertrófica. Es una combinación muy buena, beta-bloqueante con disopiramida cuando el beta-bloqueante no te ha sido suficiente. ¿Y con qué objetivo? Para controlar la frecuencia cardíaca en ese momento, recordemos que está en fibrilación auricular y como tratamiento de esa obstrucción tan severa que tenía en ese momento. Lo toleró aceptablemente bien, la frecuencia cardíaca de todas maneras se quedó en 100 y el QT no se prolongó. Transcurridos varios días, pues optamos por una nueva cardioversión y fue efectiva en ese momento. Pasó a ritmo sinusal tras una única descarga de 200 cúbicos. Este es el electrodo de salida, ¿no? En ritmo sinusal, vemos que sigue con el programa derecha, que era estudio de base, con un eje a la izquierda, y con un PR pues un poquito prolongado, ¿no? También está con fármacos, no puede ser habitual. La disopiramida la tenemos ahí, es un fármaco del grupo 1A, del mismo grupo que propionamida y quinidina, es muy poco utilizado, prácticamente la única indicación residual que queda es esa, la hipertrófica obstructiva, pero es que incluso no sale ni en las guías esa indicación, pero a nivel práctico se utiliza y está ahí, ¿no? Es un fármaco un poco peculiar, ¿no? Hay que empezar poco a poco, baja el gradiente y la insuficiencia mitral la mejora habitualmente, pero es sinotrópico negativo, en esta paciente había que ir con cuidado por eso mismo, ¿no? Y hay que darlo siempre asociado a beta-bloqueantes y tiene pues efectos anticolinérgicos, efectos secundarios. Pero bueno, hay artículos, hay muchos artículos que demuestran que la disopiramida pues, reduce el gradiente, y aquí no estoy hablando de respiración. La paciente se mantiene estable, en ritmo sinusal, tiene actualmente un grado funcional 1-2, continúa en ritmo sinusal y ha visto con un grado funcional aceptable con esa combinación de tratamiento. Le hemos repetido el eco, el gradiente ahora es de 35, aunque con Valsalva pues, aumenta a 60, la insuficiencia mitral es moderada, la presión pulmonar es normal, la función de eyección sigue siendo normal. Está con bisoprolol y disopiramida, ¿no? y anticoagulación evidentemente con warfarina. Tras periodo de 5 meses pues, se mantiene el ritmo sinusal.
Hasta quiere decir que estoy esperando cualquier día que vuelva tal con FA, porque va a volver, porque no me creo que este tratamiento le vaya bien para prevenir la FA, eso es evidente, ¿no? Y mi propuesta probablemente será pues ir ya a una ablación del nodo AV y poner marcapasos, porque la ablación de venas pulmonares con estos casos, sino que me corrijan, pues la efectividad es muy mala, por la aurícula que tienen, ¿no? Por la cardiopatía estructural tan severa. Creo que está. Bueno, este es el último electro, este es el ecocardiograma para que veáis de esta paciente, ya en ritmo sinusal, una insuficiencia óptica un poco importante. Esta era el gradiente antes de iniciar el tratamiento, fibrilación auricular, y el gradiente posterior, que ya es de 35. Bien, bueno, este es otro caso tratado de una manera por el sitio donde estamos, por lo que he dicho antes, ¿no? O sea, en el contexto de no tener hasta el momento pues ablación de la FA, ¿no? Porque este probablemente será un buen caso. Una mujer de 56 años que refería a los episodios de taquiarritmia no filiada, con ecocardia, con ET y hormonas tiroideas normales, y que estaba en tratamiento con aspirina y atenolol. Refiere a una clínica de palpitaciones de inicio súbito, rápidas e irregulares, normalmente autolimitadas, y acude a urgencias con un episodio idéntico, iniciado 2 horas antes, sin afectación hemodinámica. Reacción física normal, electro se documenta una FA 160 por minuto, con repartición normal, la analítica general normal, y la radiografía de tórax es normal. Por tanto, FA rápida, iniciada hace nada, 2 horas, en una paciente en la que nos tenemos que fiar de que todo eso era correcto y por lo tanto no tiene cardiopatía estructural. Si nos vamos a las guías, ¿qué deberíamos hacer en esta paciente? Estamos aquí, no hay inestabilidad hemodinámica, no hay cardiopatía estructural, debemos usar en ese momento fármacos porque es el momento ideal para revertirla a ritmo sinusal, ¿no? Además con seguridad incluso y sin necesidad de anticoagulación. Podemos utilizar flecainida o propafenona en dosis oral, 2-3 comprimidos, o podemos utilizar lo mismo pero de manera endovenosa, flecainida endovenosa. En los centros que disponen de Bernacalan lo pueden utilizar, nosotros no disponemos de ello. Y si todo eso falla, amiodarona endovenosa, ¿no? Eso es lo que dicen las guías. En urgencia le dio la amiodarona, todos sabemos que es que todo el mundo. La amiodarona está tan... está tan implantada en los servicios de urgencias, de emergencias, pues que se utiliza con mucha facilidad, ¿no? Aunque cada vez más se ve utilizar flecainida y otros fármacos. Entonces se administra 2 ampollas de amiodarona endovenosa sin conseguir revertir el ritmo sinusal, pero se controla bien la frecuencia cardíaca y se decide su ingreso. Bien, realmente ingreso probablemente no hacía falta ingresarlo, ¿no? Pero bueno. Este es su electro al ingreso. Vemos fibrilación auricular, vemos una ondulación de la línea de base, no se ven ondas PES. Aquí en V1 se ve una malmorfología, pero no son ondas PES claramente, son ondas de fibrilación auricular. En planta, pues la paciente tiene esa FA perfectamente tolerada, se orienta con una FA aguda solitaria, o sea, sin cardiopatía estructural, y se decide en ese momento pues administrarle flecainida endovenosa. Pasó a sinusal y se dio de alta. El electro de alta es un electrotratamiento normal, en ritmo sinusal, con PR y QT normales, y con este tratamiento se va al alta. Aspirina, 100 miligramos, flecainida, 100 miligramos cada 12 horas, y bisoprolol, 2,5 miligramos cada 24 horas. Sabéis que cuando se da flecainida hay que dar siempre beta-bloqueantes, por el potencial riesgo de provocar un flute 1-1. Y aquí planteo si estáis de acuerdo en el tratamiento antitrombótico elegido en esta mujer, ¿no? Una mujer de 50 y pico de años, con una FA sin cardiopatía estructural, y le damos aspirina, que se daba con mucha frecuencia, ¿no? Si nos vamos a ver lo que dicen las guías, porque esto sí que en los últimos años ha cambiado bastante. Ahora sabéis que se utiliza la escala Charles-Bass, si alguien quiere utilizar la Charles probablemente es válido, porque ahora se utiliza más la escala Charles-Bass, ¿no?
Esta paciente tendría menos de 65 años, pero es mujer y eso le da una puntuación de 1 en el CHA+D+, con la cual tendríamos la disyuntiva de si tenemos que darle anticoagulación o no. En estos casos las mismas guías nos dicen que en el caso de ser, aunque sea mujer y que tenga una puntuación de 1, si es menos de 65 años se puede considerar el no dar nada. La aspirina pues prácticamente ya no sale, aunque se sigue dando, pero probablemente en casos como este, en el que el riesgo es muy bajo, el riesgo trombótico es muy bajo, probablemente lo que nos dicen las guías es que no hay que dar nada, porque ya lo siguiente es la anticoagulación. La antiagregación, pues bueno, sí que en algunas guías como las canadienses, pues sí que las siguen recomendando, ¿no? en este subgrupo de pacientes, y en las americanas te dan la opción de aspirina o nada, pero bueno, probablemente esta paciente no necesitaba antitrombótico, ¿no? En ese momento. Bueno, la paciente un mes más tarde acudió a la consulta porque se la había citado de manera programada y justamente esa misma mañana había vuelto a tener palpitaciones, ¿no? Entra en la consulta y está en FA otra vez a 100 latidos por minuto. Recordemos que está con fecainida y betabloqueante. Bueno, le damos en la propia consulta 2 comprimidos extras de fecainida, la tenemos ahí un tiempo y no pasa sin usar. Se queda igual, con el mismo lento, pues este daño. Realizamos una cardioversión eléctrica esa misma mañana. Esta mujer identificaba perfectamente el inicio de la fibrilación auricular, con lo cual nos fiamos totalmente de que realmente le había empezado hacia nada, ¿no? Y la cardioversión eléctrica en este momento, 4 descargas, 150, 200 anteriores y 200 anteriores posteriores, y lo que hacía era pasar sin usar, pero volvía a recaer de manera muy precoz a los pocos segundos en fibrilación auricular. Bien, decidimos dejarla tranquila y la dejamos otra vez con fecainida, aumentándole un poquito el beta bloqueante, y la vemos al día siguiente. Seguía en FA, sin clínica, se la toleraba perfectamente, además estaba más o menos bien controlada la frecuencia cardíaca, y decidimos cambiar a amiodarona oral retirando el tratamiento previo. A las 2 semanas acude para nuevo control y había pasado a ritmo sinusal. Y se mantuvo ese tratamiento, amiodarona y aspirina. Este es su electrón ritmo sinusal, aunque aquí está algo artefactado. Las P's, PR conservado, cuerdas estrechas, repolarización normal. Bueno, la paciente 6 meses más tarde acudió a consulta y en este momento se objetiva un flútero auricular. Lo veis aquí, raro, parecen ondas F de flútero auricular, pero no son las típicas, el diente de sierra, diríamos que es un flútero raro, no sabemos si pasa por el istmo o no. Pero bueno, a una frecuencia, a 3.141, estaba bajo tratamiento con amiodarona, que era lo último que le habíamos dado, y esta era la situación, ¿no? Nos planteábamos qué hacíamos en este momento. Bien, decidimos, pues bueno, que a lo mejor una opción era que si este flútero era istmo dependiente, o sea, si el circuito del flútero, aunque fuera típico, pasara por el istmo, le podría resultar una ablación del istmo caroticuspidio, que sí que lo tenemos disponible en el propio hospital. Y eso es lo que le hicimos, ¿no? Se hizo una ablación del istmo caroticuspidio, estando en ese mismo flúter, y pasó a sinusal al realizar una línea de ablación allí mismo, ¿no? Entonces se mantuvo tratamiento con amiodarona y se inició anticoagulación oral. Probablemente igual alguien lo hubiera iniciado ya antes, ¿no? Porque tanta FA, aunque no tenga cardiopatía estructural, incluso con cardioversiones por el medio, pues da cosa, ¿no? Tenerla con aspirina incluso sin nada. 3 meses más tarde, hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo no? Con amiodarona. Estando en ritmo sinusal. Algo, pues, como todos sabréis, pues relativamente habitual, ¿no? Con la amiodarona. En ese momento sustituimos la amiodarona por la amiodarona, pues es lo más similar. Pero 6 meses después, se vuelve a consulta, vuelve a tener otras palpitaciones paroxísticas irregulares, no están documentadas, pero ella dice que vuelve a ser fibrilación auricular, porque lo reconoce perfectamente.
entendemos que la doneladona en este momento no es eficaz y cambiamos a sotalol. Veis que vamos pasando por todos los fármacos, pero como estos pacientes hay, y hay más de uno y los hay muchos en las consultas. Se puso sotalol en este momento. Sotalol sabéis que es un beta-bloqueante, pero es del grupo 3, es como la amidazolam, mismo grupo que la amidazolam, tiene aparte del efecto beta-bloqueante, tiene un efecto antiarrítmico pues parecido a la amidazolam, por lo cual pues tiene su sentido y su utilidad en este tipo de pacientes. 6 meses después acude a urgencias por un nuevo episodio de fibrilación auricular. Aquí ya no nos quedaban más opciones de fármacos, si se le ocurre alguna más que nos lo diga. Y aquí le propusimos ya ablación de venas pulmonares, diciéndole, mire usted, es un buen caso, igual ya lo era antes, hay que enviarla fuera de la península con todo lo que supone, y ella pues decidió que no. Le explicó la técnica, los riesgos, las prioridades de éxito, le explicó las logísticas y no aceptó el acceso ¿no? Se decidió finalmente dejarla ya tranquila, la estrategia de control de frecuencia cardíaca, vendiendo sotalol, iniciando digoxina más bisoprolol, que probablemente es la combinación que para control de frecuencia cardíaca puede ser la más óptima, ¿no? en la mayoría de casos, digoxina más bisoprolol. Este es su electro actual, lo de hace poco, lo tiene que una consulta, tiene una fibra crónica, permanente, frecuencia cardíaca controlada. Y este es su ecocardiograma, con una aurícula que ya está codilatada, pero que sigue teniendo una buena función ventricular, y aparte de la dilatación de la aurícula por el efecto realmente de tanta fibrilación auricular, pues por lo demás no tiene más problema, ¿no? Fijaos las guías lo que dicen en estos casos, ¿no? Ausencia de cardiopatía estructural, que es lo que podíamos probar. Doneladona lo probamos, flecainida, propafenona no, pero propafenona y flecainida yo creo que si has probado una no vas a probar la otra, aunque bueno, es todo respetable, y luego alguien dice, bueno, pero realmente no tiene mucho sentido si has probado flecainida, probar propafenona porque son del mismo grupo. Sotalol también lo probamos y probamos la amidazolam, que está en segunda línea, aunque muchas veces se utiliza en exceso. La ablación de la CA hubiera sido una muy buena opción a este paciente, ¿no? En su momento, probablemente tras haber probado un fármaco o dos, pues a lo mejor lo correcto hubiera sido enviarla a realizar una ablación de fibrilación auricular, pues eso hubiera sido muy bueno para ella. Nada más. Muy bien. ¿Te has replanteado la política anticoagulante? Sí. Realmente tendremos cada vez anticoagular más, ¿no? No, digo, en esta mujer. Esta mujer está ya anticoagulada. Ahora está anticoagulada. Sí. Ah, perdón, no había ya sido. más o menos a la mitad Al principio le habíamos dado aspirina, ¿no? Sí. Pero después de la cardiovisión esa que se le hace en consulta se decide anticoagularla. Vale, perfecto. Sí. ¿Le vamos a hacer una ablación algún día o no? Una ablación, ¿o no? O ya Ahora ya. Han pasado unos años. ¿Te atreves? ¿Y la aurícula cómo está? No va a querer. Bueno, aquí sí. Pues está bien, está asintomática. Está sintomática. Está No sintomática tendría mucho y sentido. contenta con su situación actual. Ya no hay que ir a la península. Ya no hay que ir a la Ya no hay que ir a la península, claro. Ahora pasa que la convence ahora ya. Yo creo que lo que traduce este ejemplo es el remodelado de la aurícula. Es decir, la fibrilación auricular favorece su perpetuación, autoperpetuación. Y este es un ejemplo claro de la importancia de la elección de la terapéutica en el tiempo justo. Si esta mujer se hubiera llevado probablemente una ablación unos meses antes, probablemente estaría en remisión. O sea, yo creo que eso forma parte de lo que es la historia natural de esta enfermedad, que es que se tiene un remodelado estructural, un remodelado molecular, un remodelado electrofisiológico, y que finalmente, si lo dejamos en su historia natural, pues terminan así, anticoagulados y con control.